En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el primer versículo de la Biblia y el primer versículo del libro de Génesis. Queridos amigos, en esta oportunidad, en este espacio, a partir de hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro maravilloso porque nos va a contar de la creación, nos va a hablar de la historia de los primeros padres. Y por eso queremos invitarte a que te quedes con nosotros en este momento. Axiomas, más allá de la evidencia. Una vez más, queridos amigos, estamos muy felices de estar con ustedes. Como mencionábamos hace unos instantes, vamos a estudiar a partir de ahora una nueva serie basado en el libro de Génesis. Génesis es una palabra griega que significa principio. Creo que todos tenemos una familiaridad con este libro y hoy vamos a dedicar tiempo para poder hablar de la creación. Tengo dos invitados acá esta mañana. Está con nosotros el pastor Marcelo Moreira. Bienvenido, querido Marcelo. Por favor, un saludo a nuestra audiencia. Muy bueno poder comenzar a estudiar este libro muy especial. Que Dios nos bendiga, que tengamos el privilegio de disfrutar de este estudio. Igualmente quiero dar la bienvenida a Daniel Chacón. Bienvenido, Daniel. Y luego del saludo, por favor, guíanos en una breve oración. Igualmente es un placer estar aquí en este lugar y es un privilegio también estudiar la palabra del Señor con ustedes. Así que vamos a orar. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por este hermoso momento para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, comenzar a estudiar la palabra del Señor desde el inicio, Señor, de la creación. Queremos que, Señor, que tú nos ayudes a comprender cada palabra que tú nos quieres decir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La creación, nuestros orígenes, sin duda alguna, es un tema fascinante, es un tema que ha llevado también a cierto tipo de discusiones en relación a dónde se origina todo lo que nosotros vemos en la actualidad, pero cuando vamos a la Biblia, allí tenemos un relato muy claro en relación a la creación. Dice el versículo 1 de Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Marcelo, ¿podemos hablar un poquito de ese Dios creador que describe el libro de Génesis? Sí, pastor, incluso aquí en el versículo 1, el nombre Dios está en el centro del versículo. Es una idea de la importancia de Dios, ¿cierto? Y aquí al principio, el nombre que Moisés escribió para Dios sería Elohim, que es plural, y la gente hace una confusión porque imagina que es plural, son varios dioses. Pero tanto en el hebreo cuanto en el arameo, que son los idiomas del Antiguo Testamento, la idea es dar un énfasis especial, ¿cierto? Nos demuestra una trascendencia, un Dios todopoderoso, muy grande y lejano, ¿cierto? Y debemos comprender así de esta forma, como un solo Dios, pero todopoderoso, con fuerza y trascendencia. Bien, además de Elohim, existe otro nombre que Moisés va a usar, Moisés el autor del libro de Génesis, para referirse también al otro aspecto divino, ¿no? La primera parte tiene que ver con la trascendencia y la otra su estrechez o su relación más cercana con el ser humano, Daniel. Así es, el otro nombre que recibe la otra presentación es Yahvé, que significa inmanencia, ¿no? A diferencia del Dios trascendente, que lo vemos un Dios que está muy lejos, en esta presentación Dios ahora está más cerca que nosotros. A diferencia, ¿no?, que como lo vemos lejano, ahora este es un Dios amoroso y que está con nosotros, escuchándonos. Ahora nosotros cuando adoramos a Dios, connotamos estas dos presentaciones. Adoramos a Dios porque vemos a un Dios que es grandioso, majestuoso, pero a la vez también es asombroso y amoroso, ¿no? Y está más cerca de nosotros. Luego Génesis va a comenzar, capítulo 1, va a comenzar narrando la creación, día por día, describiendo qué es lo que Dios hace cada día y también concluyendo con una frase repetitiva, bueno en gran manera. ¿Qué nos dice esto de
la creación, del interés que Dios tenía para preparar un mundo tan especial que al final sería coronado con la creación del ser humano. Sí, pastor, mira, Dios creó el hombre a su imagen, semejanza, y la idea era tener un lugar bueno, perfecto, para que habite, para que habite el hombre, ¿cierto? La gente, hay filosofías, en especial los griegos, creen que el cuerpo es algo malo, ¿cierto? Pero se repite varias veces. Aquí un ejemplo, el versículo 17. Entonces, cuando Dios habla que todo lo que hizo era bueno, tenía también un propósito, porque la creación era un lugar perfecto, tanto para Adán como para Eva también, ¿cierto? Y la idea, aquí un ejemplo, el versículo 4, vio Dios que la luz era buena, la creación era buena, un lugar perfecto para que habite Adán y Eva. No hay ningún espacio para creermos que algo en la creación no estaba bien, ¿cierto? Como los griegos comentan, la filosofía griega, que el cuerpo es algo malo, ¿cierto? Vemos aquí en la creación que todo era bueno. Hay versículos, como mencionaba Marcelo, ¿no? También el versículo 10 dice: llamó Dios a lo seco tierra, la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12, terminando al final, cuando se crea las plantas, la naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está según su género, y vio Dios que era bueno. Ahora hay un elemento interesante que, aunque nosotros sabemos que sería creada la humanidad al final, pero todo esto se prepara y se crea antes de que el ser humano existiera, de modo como que Dios está diciendo: voy a preparar un lugar especial antes de que pueda venir el ser humano, y digo ser humano para no decir hombre solamente, para entender que estamos hablando del hombre y la mujer, ¿no? Cuánto esto nos habla del cuidado y del interés que Dios tenía para que cuando el ser humano llegara, viniera a un lugar preparado. Me acuerdo o hago referencia cuando una familia va a tener un bebé. Preparan todo el ambiente sabiendo que en algún momento va a llegar ese bebé por el cuidado, el cariño y el amor que le tiene, ¿no? ¿Qué nos dice esto de Dios, Daniel, tal vez? Pastor, hay algo interesante que yo también veo acá, que a diferencia, ¿no?, como Dios preparó antes de que el hombre llegue, todo era perfecto. Y la palabra buena significa que todo lo que Dios hizo funcionó, no se equivocó. Ahora hay un contraste muy importante en la sociedad, ¿no?, con el contraste de la evolución. La creación comienza todo que era bueno, de mayor y por el pecado a menor. A diferencia de la evolución dice que es un accidente, que dice, ¿no?, que todo comienza de lo poco y que va evolucionando sucesivamente, pero no es así. La creación desde un inicio fue majestuoso y grandioso, como hemos visto, ¿no?, que en cada versículo de cada día dice, ¿no?, que era bueno, bueno, y Dios terminó con el día, con la semana, diciendo bueno en gran manera. En gran manera, exactamente. O sea, la Biblia está hablando de una realidad máxima, y el pecado llevó a que vayamos degradándonos. La evolución tiene un concepto diferente, como decía Daniel, ¿no? Empezamos de una molécula, de una célula, y ahora estamos cada vez mejor, cuando en la realidad descubrimos que lo que la Biblia dice es más creíble por lo que estamos viviendo. Marcelo. Sí, pastor, podemos también mencionar los nombres de Dios para notar este cuidado del Señor. Cuando está creando el planeta, es el Dios trascendente, ¿cierto? Y cuando está creando las criaturas más importantes, el centro de la creación es el Dios Yahvé, ¿cierto? Para demostrar este cariño, este cuidado especial que tenía con el hombre, con la mujer. Cuando termina Dios la obra de la creación, cada uno de los días, con la descripción de Génesis 1, capítulo 2, versículo 2 y 3, dice: acabó
el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el séptimo día, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mucha gente entiende que el sábado es un elemento que fue introducido por los judíos, pero aquí encontramos el sábado estableciéndose desde la creación en el momento cuando Dios concluye la obra de la creación. ¿Qué nos habla esto de la importancia de este día? Es interesante, pastor, que cuando acabó la creación dice que hay una frase, ¿no? Acabó la obra, ¿no? Y también vemos en Éxodo capítulo 40, el verso 33. Ahí vamos a leer. Dice, finalmente Moisés erigió el atrio alrededor del santuario y del altar y puso la cortina de la entrada del atrio y Moisés acabó también la obra, ¿no? En estos dos aspectos vemos, ¿no?, de que tanto como acabó la obra se trata como a la salvación, ¿no? Cada vez que acabó la semana de la creación, también vemos en Moisés, también vemos también en Primera de Reyes con Salomón, todo apunta de que después de todo lo creado también nos da la gracia, ¿no?, y la salvación. Bien, el sábado puede ser visto como una corona de la creación, como un momento en el que Dios le da ahora la oportunidad al ser humano para entrar en un contacto con Él, y la Biblia especifica, ¿no? Bendecido, santificado, ese día reposó el Señor. Vamos a una breve pausa, enseguida continuamos comentando el capítulo 2. Ya retornamos con Axiomas. Estamos hablando de la creación, primer capítulo y segundo capítulo de Génesis. Hemos visto cuán importante es la manera, inclusive cómo Dios se presenta como Dios inmanente, pensando en el Dios Yahvé, Adonai, y por otro lado en un Dios trascendente como Elohim. La manera de relacionarse con el ser humano es una manera tal que Dios tuvo el cuidado de preparar toda la creación, todos los elementos antes de que pudiera venir a la escena el ser humano. ¿Cómo sucede la creación del ser humano, Daniel? En Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que dominen los peces del mar y las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Aquí hay dos palabras que enfatizan mucho, ¿no?, el libro de Génesis, que es imagen, que se refiere a la forma física, ¿no?, de que Dios nos dio a nosotros esa forma también. Y también semejanza, que se refiere a las cualidades. Es por eso que hay un comentario que dice Elena de White, dice, ¿no?, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Esa imagen y semejanza, Marcelo, ¿cómo nos puede ayudar a entender que tenemos un nexo tan cercano con Dios y Dios nos dio el privilegio de tener, diríamos, esa similitud en los aspectos que se mencionaban anteriormente? Sí, mira, podemos destacar que Dios es creador, es el creador original, nosotros somos procreadores. Dios tiene un juicio, una moral. Nosotros también al nacer, nacemos con estas cosas. Tenemos características, pastor, que son características de Dios. Y eso es importante cuando pensamos en semejanza, en demut, esta semejanza que tenemos con Dios. Podemos destacar también que Dios otorgó al ser humano, ¿cierto?, este trabajo de cuidar, de guardar, de organizar el jardín, ¿cierto? Son detalles importantes para ver. Ahí viene la tarea, justo vamos a hablar después, pero me gustaría que nosotros pensemos un poquito en el aspecto de cuán importante es inclusive cada parte de la parte física del ser humano. Cuando nosotros leemos el resto de la Biblia vamos a encontrar que Dios tiene ojos, Dios tiene oídos, Él escucha, Él mira, inclusive se habla de los brazos del Señor, las manos de Dios. Es decir, esa imagen tiene que ver con que
aún en miniatura o con sus limitaciones, la parte física del ser humano en cierto modo tiene el privilegio de tener una imagen divina, ¿no? Y principalmente en Adán, antes del pecado. Eso se fue deteriorando con el pasar del tiempo y ahora, por supuesto, nuestra imagen ha sido desfigurada por el pecado. Y la semejanza también en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, ¿no? Creo que Dios tuvo tal cuidado al hacer al ser humano, inclusive que lo hace ya no solamente por su palabra, sino Él mismo tiene una obra de arte especial. Él amolda a Adán y luego le da su espíritu para que sea un ser viviente y posteriormente crea a la mujer. ¿Qué podemos decir un poquito en relación a la creación de la mujer? Daniel. Bueno, la creación de la mujer es una tercera intervención, dice, ¿no? Porque una vez que Dios hizo al hombre a su imagen y a semejanza, prácticamente vemos aquí un Dios que Él no nos creó de manera que fuéramos inferiores quizás, ¿no? O no nos creó de manera que fuéramos unos robots o fuéramos diferentes a Él, sino nos creó similar a Él. Y con el tema de la mujer también sabemos nosotros que la mujer fue parte de nosotros, que salió de nosotros. Es por eso, ¿no?, que también la mujer tiene mucha similitud tanto también con el hombre que con Dios. Muy bien, el plan de Dios estaba formar una familia, empieza con el hombre, luego continúa con la mujer y luego les dice fructificaos y multiplicaos, versículo 28, capítulo 1, bendijo Dios, les dijo fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí entramos un poquito en la tarea del ser humano en la creación. ¿De qué manera más podemos resaltar la función que tenía la pareja de Adán y Eva, nuestros primeros padres, en la creación? Sí, Dios había presentado a esta pareja reglas de conducta, ¿cierto? Como una instrucción, como un manual de cómo deberían vivir, ¿cierto? Y cuando pensamos en responsabilidad, en rendir cuentas, estamos pensando en una condición moral de responder a Dios delante del servicio que Dios presentó a ellos. Ellos deberían cuidar del ambiente, deberían cuidar del alimento, ¿cierto? Debería cuidar de la mujer que Dios lo había dado, y este sería el labor de Adán, de Eva, ahí en el jardín. Pastor, aquí vemos también de que el trabajo también es muy importante, ¿no? Incluso antes también de que pasen las cosas negativas, Dios ya había dicho, ¿no?, que el ser humano tenía la responsabilidad de trabajar, tanto en el antes también de la caída, y también da un ejemplo muy importante, ¿no?, que son de los talentos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que Dios da realmente es muy importante para el ser humano. Tanto como tiene similitud entre el hombre y Dios, Dios también da esa responsabilidad que es el trabajo. El segundo se refiere a la alimentación, ¿no?, como vemos en Génesis 1:29, y es algo interesante, ¿no?, de que Dios creó todos los árboles, todas las frutas, todos los vegetales, pero para que el hombre pueda ser saciado y pueda alimentarse de manera física. Y también el tercer regalo que Dios entregó también, y es también de mucha importancia, fue la mujer, ¿no? La mujer es parte importante también de la creación. De nosotros tenemos la responsabilidad también de cuidar, proteger y sobre todo, ¿no?, amar a la mujer. Bien, ahí estamos viendo la responsabilidad que el ser humano recibe. En principio el hombre, cuando hablamos del regalo y todo, no estamos hablando de, digamos, de cosificar a la mujer, sino tiene que ver cómo se complementan y terminan ellos cumpliendo una función especial en la creación. Quiero resaltar el tema laboral, el tema ocupacional. El ser humano fue creado para estar activo. Aunque en ese momento el trabajo no tenía que ver con ganarse el pan del día, no tenía que ver con buscar los recursos, porque ya los tenían las frutas, todo lo que había en el jardín, pero al mismo tiempo ellos debían cuidar, debían mantenerse ocupados como una manera de inclusive continuar la obra creadora del Señor
y ese es un privilegio especial, ¿no? Estamos llegando ya a la parte final de este tema y queremos ir a una breve pausa para volver a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos hablado sobre la creación. El primer relato que el libro de Génesis presenta en sus 2 primeros capítulos, mostrando a un Dios creador, mostrando la creación y concluyendo con el ser humano y sus funciones. Gracias, Daniel, por estar con nosotros en esta oportunidad y toma unos segunditos para hacer una conclusión. Muchas gracias, pastor. Lo que yo saco es que acá realmente la creación fue perfectamente divina. También veo que aquí Dios se preocupó incluso sobre lo que iba a acontecer a futuro, ¿no? Aquí vemos un Dios que realmente estaba preparado para cualquier circunstancia, pese a la caída, ¿no? Por eso yo saco la conclusión de que a pesar de todo, Dios tiene el control de todos nuestros tiempos, desde el inicio hasta el final. Igualmente quiero agradecer a Marcelo. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros en esta oportunidad. Del mismo modo, por favor, algunas palabras finales. Sí, yo quería destacar el versículo 5 del capítulo 2. Aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Amigo, qué importante ver que en medio de una obra tan importante que era la creación al principio, organizar todo, Dios tenía una ocupación para el ser humano, ¿cierto? Y para mí es importante resaltar que nosotros tenemos una parte dentro de todo el servicio que Dios tiene para nosotros, para los seres humanos. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Actualmente cada uno tiene la libertad de creer que Dios creó o creer que esto que existe en el mundo es fruto de la casualidad. El Génesis te anima a creer en un Dios creador, te anima a aceptar todo lo que existe como un plan divino, como un regalo divino, inclusive tu vida como algo que ha sido especialmente planificado con un propósito. Que esta lección pueda ayudarte a agradecerle a ese Dios creador y a entregarle tu vida a Él. Axiomas. Más allá de la evidencia.